Todos miraban a Fidel, pero el que daba la orden de disparar era Raúl. En las fotos siempre estaba detrás, callado, discreto, pero jamás inocente. Raúl Castro construyó las columnas de la maquinaria represiva cubana, controló los militares, purificó el partido y dejó un país moldeado con su puño de hierro. Este es el relato de un hombre que nunca alzó la voz, porque no lo necesitaba. Su poder se ejercía en silencio, pero con sangre. Nació en 1931. Fue educado por jesuitas, pero su fe la puso en el marxismo soviético. Acompañó a Fidel en el asalto de Moncada, combatió en la Sierra Maestra y desde entonces fue el segundo en todo. Segundo en mando, segundo en cámara, pero el primero en disciplina. Mientras Fidel hablaba, Raúl organizó la columna más cercana, más dura y más despiadada. Desde 1959, Raúl fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, o la FARC. Y ahí empezó su obra real, convertir el ejército cubano en un Estado dentro del Estado. Organizó la inteligencia militar, limpió mandos, creó escuelas de cuadros leales y subordinó todo el poder a un solo principio, la lealtad al partido. Bajo su mando, las FARC se volvieron intocables y más tarde el corazón económico del país. Raúl admiraba la Unión Soviética. Era un comunista de manual, más rígido que su hermano, más ortodoxo y menos carismático. Fue él quien propició la alianza más cerrada con el bloque soviético. Mientras Fidel jugaba con discursos tercermundistas, Raúl construía la estructura real del Estado, planificación central, censura y policía ideológica. Raúl fue el arquitecto del estalinismo tropical. Después de la victoria revolucionaria, Raúl dirigió personalmente las ejecuciones en Santiago de Cuba. En solo semanas, decenas de personas fueron juzgadas y fusiladas, sin defensa, sin derecho a un juicio, solo fusiladas. No creemos en juicios burgueses, dijo en enero del 59. La revolución no será misericordiosa. Fue uno de los primeros en utilizar la represión como mensaje y la bala como castigo. A Raúl le debemos la creación del Ministerio de Interior moderno, con sus direcciones de vigilancia, sus agentes encubiertos, sus redes de informantes y sus cárceles políticas. Dirigió personalmente la Fundación de la Seguridad del Estado, una copia de la KGB. Entrenó cuadros, financió métodos y supervisó torturas. Cuba no se convirtió en un estado policial por accidente. Esto fue un diseño, y el diseñador se llama Raúl Castro. Mientras Fidel mandaba discursos a África, Raúl enviaba tropas. Miles de soldados cubanos combatieron en Angola, Etiopía y Argelia, la mayoría bajo su estructura. No era solidaridad, era entrenamiento, era exportación de un modelo armado. Y todo con una lógica: militarizar la revolución, internacionalizar la represión. Raúl controlaba los ascensos, las purgas y las sanciones internas. Cada vez que el régimen necesitaba sacrificar a uno de los suyos, él estaba detrás. Lo hizo con Carlos Aldana, Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque y más brutalmente con el general Arnaldo Ochoa. Ochoa era popular, respetado y heroico, pero tenía un problema. O para ellos era un problema. Ochoa era autónomo. En 1989 fue acusado de narcotráfico y fusilado. Raúl dirigió el tribunal y firmó la sentencia.
Raúl no hablaba mucho, no salía todos los días en televisión, no era un tipo de improvisar. Su fuerza estaba en el control de aparatos, en los pasillos del Comité Central, en los despachos del MINFAR, en los informes que nunca se publicaron. Era un político de la sombra. Su liderazgo no era popular. Él era temido y eso bastaba. En 2006, Fidel se enfermó. Raúl asumió interinamente y en 2008 se convirtió oficialmente en presidente. Muchos hablaron de esperanza, reformas, cambios de estilo, pero la estructura represiva no cambió, se refinó. La vigilancia digital creció, la represión judicial se volvió más quirúrgica, los medios independientes fueron aplastados. El castrismo entró en modo silencioso, pero activo. Durante su presidencia, de 2008 a 2018, aumentaron los arrestos por motivos políticos. Se reprimió a las damas de blanco. Se criminalizó el activismo en redes. Se golpeó a los opositores como José Daniel Ferrer o Guillermo Fariñas. Raúl usó su imagen de moderado para lavar la cara del régimen en el exterior. Mientras tanto, adentro, la represión nunca aflojó. En 2018, Raúl entregó la presidencia a Miguel Díaz-Canel, pero retuvo el control del Partido Comunista hasta 2021. Y aún hoy, nadie se mueve sin que él lo autorice. Díaz-Canel es su creación, un burócrata obediente, una fachada. Y el aparato represivo, construido por Raúl en los 60, sigue activo, sigue intacto. Raúl Castro nunca pidió disculpas, nunca reconoció un error, nunca habló de presos políticos, ni de fusilamientos, ni de tortura, ni de exilio. Hoy vive retirado, millones le odian, otros tanto le temen, y la historia oficial aún lo llama héroe de la revolución. Pero la verdad es otra. Fue el arquitecto, el ingeniero, el ejecutor, el dueño del sistema que hizo de Cuba una prisión. Fidel era el símbolo, pero Raúl era la estructura. Fidel hablaba a multitudes y Raúl firmaba detenciones. La dictadura cubana no necesitaba gritos para funcionar. Solo necesitaba que alguien supiera apretar los tornillos del miedo. Y Raúl Castro lo hizo con perfección. Si el castrismo sigue vivo, es porque él lo diseñó para que funcionara, para que viviera, aún después de que Fidel dejara de existir, aún después de la muerte de Fidel. Porque hay hombres que no necesitan cámaras para ser los verdaderos dueños del terror.